Como ya lo hemos visto anteriormente, el magisterio es la autoridad que Jesucristo confió a la Iglesia para custodiar, interpretar y transmitir fielmente la revelación divina. Y los principales puntos sobre el magisterio son: el magisterio es la tarea exclusiva del Papa y los obispos en comunión con él. Ellos son los auténticos maestros, a quienes se les ha confiado la misión de preservar al pueblo de Dios de desviaciones y garantizarle la posibilidad de profesar la verdadera fe sin error. El magisterio tiene la autoridad de Cristo para enseñar la fe que ha sido transmitida sin ser superior a la palabra de Dios. Su tarea es escuchar, custodiar y exponer fielmente el depósito de la fe. El ejercicio del magisterio incluye definir dogmas, es decir, proponer verdades contenidas en la revelación divina o que tienen una conexión necesaria con ella. La infalibilidad del magisterio en materia de fe y moral tiene como objetivo garantizar que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera. El catecismo destaca que el magisterio de la Iglesia, ejercido por el Papa y los obispos, tiene la misión de custodiar, de interpretar y de transmitir fielmente la revelación divina, contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición, para que el pueblo de Dios pueda profesar la verdadera fe. Ahora, después de recordar un poquito más del magisterio, nos vamos a adentrar a una parte importante, que es el magisterio bíblico. El magisterio se ha preocupado, sobre todo, que nosotros como laicos y también todos los sacerdotes, obispos, estén preparados y tengan conocimiento pleno de las Sagradas Escrituras, pero siempre a la luz del magisterio. Y ahorita vamos a ver algunos documentos que se han hecho a lo largo de la historia con la preocupación que ha tenido el magisterio de enseñarnos. El primero fue el 8 de abril, que tenemos como en primer lugar ahorita aquí en esta presentación, es el 8 de abril de 1546, en el Concilio de Trento, el decreto sobre las escrituras canónicas o Decretum de Canonicis Scripturis. El 18 de noviembre de 1893, la carta encíclica Providentissimus Deus del Sumo Pontífice León XIII sobre los estudios bíblicos. El 30 de septiembre de 1943, la carta encíclica Divino Flamante Espíritu del Sumo Pontífice Pío XII sobre también los estudios bíblicos. El 18 de noviembre de 1965, la Constitución Dogmática Dei Verbum del Papa Benedicto XVI sobre la Divina Revelación, de la cual estaremos profundizando más adelante. El 15 de abril de 1993, la Pontificia Comisión Bíblica con el documento de la interpretación de la Biblia en la Iglesia. En el 2001, la Pontificia Comisión Bíblica también da a conocer el libro del pueblo judío y sus escrituras sagradas en la Biblia cristiana. El 30 de septiembre del 2010, la exhortación apostólica posinodal Verbum Domini del Santo Padre Benedicto XVI al episcopado, al clero, a las personas consagradas y a los fieles laicos sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Y en el 2014, el Papa Francisco con el directorio homilético. A continuación vamos a ver un poquito de lo que cada una de estos decretos, constituciones o documentos conlleva. Vamos a empezar con el Decretum de Canonicis Scripturis del Concilio de Trento. El Concilio de Trento afirmó solemnemente que la Iglesia considera sagrados y canónicos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, tal como se ha leído tradicionalmente en la Iglesia Católica y se contienen en la antigua traducción de la Vulgata Latina. Esta definición del canon de las Escrituras fue una respuesta a los cuestionamientos de Martín Lutero, quien había excluido algunos libros del Antiguo Testamento, los llamados deuterocanónicos del canon. El Concilio de Trento reafirmó la igualdad canónica de todos los libros del Antiguo Testamento, incluyendo los deuterocanónicos que habían sido reconocidos como inspirados por la Iglesia
a lo largo de la historia. Recordemos algo, los libros deuterocanónicos son aquellos que se han escrito en griego, por eso no se daba la veracidad. Martín Lutero los pone en duda porque él se basa solamente en la traducción hebrea. Sin embargo, el Señor en las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento hace referencia a estos libros y la Iglesia hace un estudio y los considera dentro del canon. El Concilio de Trento reafirma la igualdad canónica de todos los libros. Además, el concilio declaró que estos libros tienen a Dios como su autor y así fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo y por lo tanto deben ser recibidos como tales por la Iglesia. Esta definición del canon de la Escritura por el Concilio de Trento ha sido reafirmada posteriormente por el Concilio Vaticano I y en el Catecismo de la Iglesia Católica. En resumen, el Decretum de Canonicis Scripturis del Concilio de Trento estableció definitivamente el canon completo de las Sagradas Escrituras, incluyendo los libros deuterocanónicos como la enseñanza oficial de la Iglesia Católica. Por eso nosotros tenemos 73 libros en nuestras Sagradas Escrituras. Seguimos con la encíclica de Providentissimus Deus, que enfatiza el origen divino, el poder y la autoridad de las Sagradas Escrituras, que contienen la revelación sobrenatural de Dios y son esenciales para las enseñanzas, la defensa y difusión de la doctrina católica. Destaca el compromiso de larga data de la Iglesia con el estudio, la interpretación y la preservación de los escritos sagrados, con muchos santos y eruditos destacados que han hecho contribuciones significativas a la exégesis bíblica a lo largo de los siglos. Señala también los esfuerzos de la Iglesia por defender la Biblia contra varios desafíos, incluyendo los de los racionalistas, que niegan su inspiración divina y su verdad, y llama a los pastores a oponerse a este falso, entre comillas, falso conocimiento, con la verdadera ciencia recibida de Cristo. También alienta a más católicos, especialmente a los que están en órdenes sagradas, a participar en el estudio y la difusión de los escritos sagrados, que son un tesoro inagotable de doctrina celestial y una fuente desbordante de salvación. La encíclica Providentissimus Deus subraya la importancia fundamental de las Sagradas Escrituras para la Iglesia Católica y llama a un mayor estudio y difusión de los textos sagrados. Divino Afflante Spiritu. Este documento, promulgado por el Papa Pío XII en 1943, trata sobre también la importancia y el estudio de las Sagradas Escrituras en la Iglesia Católica. Como conmemoración del 50 aniversario de la publicación de la encíclica Providentissimus Deus del Papa León XIII, se promovió enérgicamente el estudio de las Escrituras Sagradas, resaltando el valor de los libros sagrados como fuente de doctrina sobre la fe y la moral y el papel de la Iglesia en defenderlos y protegerlos, destacando los esfuerzos de papas anteriores como León XIII y Pío IX por promover el estudio de las Sagradas Escrituras y exigir grados académicos en ciencias bíblicas para quienes los enseñan o lo exponen. Enfatiza la importancia de que los exégetas católicos estudien los idiomas originales de la Biblia y utilicen la crítica textual para asegurar la precisión del texto sagrado. Afirma que el uso de los textos originales no disminuye la autoridad y el valor de la Vulgata latina, cuya autenticidad se afirma principalmente por razones jurídicas. Concluye exhortando a adherirse a las enseñanzas y exhortaciones del Papa León XIII sobre el estudio e interpretación de los libros sagrados. Divino Afflante Spiritu subraya la importancia fundamental de las Sagradas Escrituras para la Iglesia Católica y promueve su estudio cuidadoso y su interpretación fiel. Ahora veamos un poquito de la Constitución Dogmática Dei Verbum.
Trata sobre la revelación divina y cómo se transmite en la Iglesia Católica. Afirma que Dios en su bondad y sabiduría se ha revelado a sí mismo y ha dado a conocer el misterio de su voluntad para que los hombres puedan participar de la naturaleza divina a través de Cristo, que es el Verbo encarnado. Explica que esta revelación divina se realiza a través de hechos y palabras que tienen una unidad interior, donde los hechos manifiestan y confirman la enseñanza, y las palabras proclaman los hechos y aclaran el misterio. Destaca que la Sagrada Escritura y la tradición sagrada forman un solo depósito de la palabra de Dios, confiado a la Iglesia, que ambos deben ser aceptados y venerados con el mismo espíritu de lealtad y reverencia. Subraya que la tarea de interpretar auténticamente la palabra de Dios, ya sea escrita o transmitida, ha sido encomendada exclusivamente al magisterio vivo de la Iglesia. Afirma que los libros de la Sagrada Escritura, escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y deben ser recibidos como tales por la Iglesia. Exhorta a los fieles, especialmente al clero, a estudiar diligentemente las Sagradas Escrituras para que puedan alimentar adecuadamente el pueblo de Dios con la palabra divina. La Dei Verbum trata sobre la revelación divina, la Sagrada Escritura, la tradición y el papel del magisterio de la Iglesia en su interpretación y transmisión. Ahora veremos el documento de la interpretación de la Biblia en la Iglesia. Este documento fue publicado por la Comisión Bíblica Pontificia en 1993 y trata sobre el papel de la Iglesia en la interpretación auténtica de las Sagradas Escrituras, reconociendo la importancia de los esfuerzos de los exégetas que utilizan métodos críticos para descubrir el sentido literal de las Escrituras en su contexto histórico original. Subraya que la Iglesia depende de estos exégetas, animados por el mismo espíritu que inspiró a las Escrituras, para asegurar que haya un gran número de servidores de la palabra de Dios capaces de nutrir adecuadamente al pueblo de Dios. Destaca con satisfacción el creciente número de mujeres exégetas que aportan nuevas y penetrantes perspectivas a la interpretación de las Escrituras. Afirma que si bien las Escrituras pertenecen a toda la Iglesia, la responsabilidad de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido encomendada únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, que ejerce esta autoridad en nombre de Jesucristo. Explica que el magisterio desempeña esta función dentro de la comunión eclesial, expresando oficialmente la fe de la Iglesia, y para ello consulta a teólogos, exégetas y otros expertos, reconociendo su legítima libertad y manteniéndose unidos a ellos en el objetivo común de preservar al pueblo de Dios en la verdad que los libera. Este documento trata sobre el papel de la Iglesia a través de su magisterio en la interpretación auténtica de las Sagradas Escrituras, en colaboración con los esfuerzos de los exégetas y de los teólogos. Otro documento es El pueblo judío y sus escrituras sagradas en la Biblia cristiana. El documento fue publicado por la Comisión Bíblica Pontificia en el 2001 y trata sobre la relación, como lo menciona su título, entre el pueblo judío y las Sagradas Escrituras y la Biblia de nosotros los cristianos. Reconoce que el pueblo judío y sus escrituras sagradas ocupan un lugar muy importante en la Biblia cristiana. De hecho, las escrituras judías constituyen una parte esencial de la Biblia cristiana y están presentes de diversas maneras en el Nuevo Testamento. Afirma que sin el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento sería un libro incomprensible, una planta privada de sus raíces y destinada a secarse y a marchitarse. El Nuevo Testamento reconoce la autoridad divina de las escrituras judías y se apoya en ellas. También explica que la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se caracteriza tanto por la continuidad como por la discontinuidad. Hay una continuidad fundamental, ya que el Nuevo Testamento afirma que las escrituras judías se cumplen en la vida, pasión y resurrección de Jesús,
Pero también hay una discontinuidad en ciertos puntos que es fuente de desacuerdos entre cristianos y judíos. Destaca que los métodos de la exégesis judíos se emplean con frecuencia en el Nuevo Testamento y que el canon del Antiguo Testamento de la Iglesia cristiana debe su formación a las escrituras judías del primer siglo. Y concluye que para interpretar adecuadamente el Nuevo Testamento, a menudo es necesario tener conocimiento del judaísmo en este periodo. Por lo tanto, este documento trata sobre los profundos vínculos entre el pueblo judío, sus escrituras sagradas y la Biblia cristiana, así como la importancia de comprender estas relaciones para una interpretación adecuada de las Sagradas Escrituras. Ahora veremos Verbum Domini, publicado por el Papa Benedicto XVI en el año 2010, y trata sobre la importancia de la palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia Católica. Destaca que la palabra de Dios es el Evangelio eterno manifestado en Jesucristo, el Verbo encarnado, y que la Iglesia continúa reflexionando profundamente sobre esta palabra. Subraya la necesidad de un renovado encuentro personal y comunitario con Cristo, la palabra de Dios, y de que la Iglesia comunique al mundo la alegría de este encuentro. Traza la creciente conciencia y énfasis sobre la palabra de Dios desde el Papa León XIII hasta el Concilio Vaticano II y más allá. Explora los múltiples significados y aspectos de la palabra de Dios en la teología cristiana, incluyendo su papel como fundamento de toda la creación y fuente de la salvación humana, y destaca la importancia del Sínodo de Obispos del 2008, que se centró en la palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia. Verbum Domini trata sobre la centralidad de la palabra de Dios encarnada en Jesucristo para la vida y la misión de la Iglesia Católica. Y finalmente veremos el Directorio Homilético, publicado por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos en el año 2014, y trata sobre la importancia y el propósito de la homilía en la vida de la Iglesia Católica. Reconoce que las homilías es una dimensión vital del ministerio de la vida de la Iglesia y busca ayudar a los predicadores a apreciar su propósito y ofrecerles asistencia para cumplir con esta nueva misión. Subraya que la homilía debe de tener un contenido principalmente en las fuentes bíblicas y litúrgicas, proclamando las maravillas de Dios en la historia de la salvación y el misterio de Cristo. Destaca que la homilía debe estar integrada orgánicamente a la celebración litúrgica, uniendo la palabra de Dios y la liturgia. Enfatiza que el predicador debe hacer de la palabra de Dios el centro de su propia vida espiritual, conocer bien a su pueblo y ser reflexivo sobre los signos de los tiempos. Subraya que si bien la oratoria es importante, lo esencial es que el predicador invite al Espíritu Santo como el agente principal que hace que los corazones de los fieles sean receptivos a los misterios divinos. Por lo tanto, el Directorio Homilético trata sobre la naturaleza, el propósito y las características de una homilía eficaz que proclame la palabra de Dios de manera que transforme la vida de los fieles. Ahorita hemos visto cómo en varios documentos la Iglesia se ha preocupado al paso del tiempo por enseñarnos que la Sagrada Escritura debe de ser el centro de nuestra vida, que así como veneramos la Sagrada Escritura, así veneramos el cuerpo del Señor, y ahorita lo vamos a ver en la en la Constitución de Iberbum. Ahora vamos a ver un tema importante, un tema que ha cambiado la dirección, más bien ha actualizado a la Iglesia a los tiempos modernos. No ha cambiado el mensaje, que es la salvación, el amor de Dios. Sin embargo, la Iglesia se ha adaptado para que la palabra de Dios, como lo hemos visto anteriormente en los documentos, sea captada por todos los fieles, para que así tengamos el amor del Señor, escuchemos su palabra y lo vivamos. Ahora vamos a ver
el Concilio Vaticano II. Sin embargo, primero vamos a ver qué significa la palabra concilio. El concilio tiene su origen en el vocablo latino que viene de la palabra concilium y que alude a reunión. Esta reunión tiene como objetivo tratar asuntos de interés en común, valga la repetición. Se reúnen varios obispos para tratar algunas situaciones que están causando algunos problemas o para prevenir algún problema en la iglesia. Y, por ejemplo, vamos a ver el primer concilio de la historia, que fue el Concilio de Jerusalén, y lo podemos encontrar en la Sagrada Escritura, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15. Este evento fue un evento crucial en la historia de la iglesia primitiva, que se trató de resolver la cuestión de si los gentiles convertidos al cristianismo debían o no observar la ley de Moisés, especialmente referente a la circuncisión. Según los relatos bíblicos y los documentos de la Iglesia, este concilio tuvo lugar aproximadamente 14 años después de la conversión de San Pablo, y esto lo podemos localizar en la Biblia, en Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 10, es decir, alrededor del año 49 después de Cristo. Allí se reunieron los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén para discutir este asunto. Los principales participantes fueron alrededor de 123 personas. San Pedro, quien relató cómo Dios le había revelado que los gentiles también debían ser admitidos en la iglesia sin necesidad de circuncisión, ha hablado y lo ha expresado. Y a su vez, Santiago, un discípulo del Señor, apoyó esta posición de Pedro. San Pablo y San Bernabé expusieron cómo Dios había obrado entre los gentiles a través de la predicación. Y después de una discusión, el concilio llegó a la conclusión de que no se debía imponer a los gentiles convertidos la carga de la ley de Moisés, sino solamente algunas normas básicas de conducta moral y religiosa. Esta decisión fue comunicada a las comunidades cristianas a través de una carta apostólica. El Concilio de Jerusalén fue un momento clave en el que la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, definió su posición respecto a la relación entre la fe cristiana y la ley mosaica, abriendo así las puertas a una evangelización universal. Y esto es lo que podemos encontrar nosotros como el primer concilio. Vemos que hay un tema que hay que solucionar. Y tanto Bernabé como San Pablo acuden al cimiento de la iglesia, que es Pedro. Y Pedro alude al Espíritu Santo. Y junto con todos los demás hacen un acuerdo, se llega a un concilio, se llega a una conclusión en la cual se determina qué es lo importante. Y después de esto, no solamente se deja en cuestiones de dichos, sino que se plasma en un documento, y este documento es para llevarlo a todos los lugares a donde estén los nuevos gentiles convertidos al cristianismo. Y volvemos a repetir esta parte. El Concilio de Jerusalén fue un momento clave en el que la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo. Siempre que hay un concilio y se llegan a determinadas situaciones, quien guía es el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver el Concilio Vaticano II, un poquito de lo que se trató y un poquito
de lo que de él resultó. Este concilio fue llamado o fue convocado por el Papa San Juan XXIII el día y tuvo su inauguración el día 11 de octubre del año de 1962 en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Esta cumbre duró hasta el 8 de diciembre de 1965. No iban todos los días a reunión. Hubo cuatro sesiones de trabajo durante estos casi 3 años. La primera reunión, la primera cumbre, fue presidida por el Papa San Juan XXIII el 11 de octubre de 1962. Sin embargo, él no ve terminado su objetivo porque fallece en el siguiente año, el 3 de junio de 1963. Las 3 siguientes sesiones fueron convocadas y presididas por el Papa San Pablo VI hasta el término en 1965. La lengua oficial en la que se habló en este concilio fue el latín. A este concilio asistieron muchísimas personas, por eso se considera que fue un evento trascendental y renovador para la Iglesia en el siglo XX. Como lo habíamos mencionado, se dividió en 4 sesiones y estas sesiones quedaron así. La primera sesión tuvo lugar el 11 de octubre de 1962 al 8 de diciembre de 1962. ¿Quiénes estuvieron presentes? Los padres conciliares, que fueron 2.448, y obispos del mundo, que fueron 2.904. En la segunda sesión, que fue el 29 de septiembre de 1963 al 4 de diciembre de 1963, estuvieron ahí padres conciliares presentes 2.488, total de obispos en el mundo 3.022. En la tercera sesión estuvieron, que fue el 14 de septiembre de 1964 al 21 de noviembre de 1964, estuvieron los padres conciliares presentes, que fueron 2.468. En la cuarta sesión y última, que fue del 14 de septiembre de 1965 al 8 de diciembre de 1965, asistieron 2.625 padres conciliares y un total de obispos en el mundo de 3.093. El número total de miembros conciliares con voz y voto fueron aproximadamente 3.060 personas. Papas, 2, ya lo hemos visto. Superiores generales, 129. Patriarcas, 12. Vicarios patriarcales, 2. Cardenales, 122. Arzobispos, 398. Obispos, 1980. Prelados, 91. Prefectos, 70. Ordinario, 1. Nuncios apostólicos, 49. Vicario apostólico, 155. Abades, 51. Además, asistieron laicos como oyentes, 52, observadores de otras iglesias cristianas, 168 y peritos oficiales, 480. Vamos a hacer hincapié que este Concilio Vaticano fue ecuménico. ¿Qué quiere decir? Que se invitó a iglesias cristianas con otras denominaciones, cuales nada más asistieron como observadoras u oyentes también. En la apertura del Concilio Vaticano II, el Papa San Juan XXIII expresó esto: nuestro deber no es solo custodiar este tesoro precioso, como si únicamente nos ocupásemos de la antigüedad, sino también de dedicarnos con voluntad diligente, sin temores, a la labor que exige nuestro tiempo, prosiguiendo el camino que la Iglesia recorre desde hace 20 siglos. Esto es lo que el Papa Juan XXIII decía. No es cambiar la enseñanza de la Iglesia, sino la manera. Es adaptarse a los tiempos, pero
siguiendo el camino que la Iglesia ha recorrido durante todos estos años. La buena nueva sigue siendo la misma, la salvación es la misma, el depósito de la fe sigue custodiado y es el mismo. Sin embargo, los tiempos necesitan cambios en la Iglesia, necesita una renovación. Como ya lo hemos hablado, el Papa San Juan XXIII no vio el culmen de este concilio y por lo tanto quedó a cargo del Papa San Pablo VI. Él también habla y dice esto del concilio. El concilio ha tenido vivo interés por el estudio del mundo contemporáneo. Tal vez nunca como en esta ocasión ha sentido la Iglesia la necesidad de acercarse, de comprender, de penetrar, de servir, de evangelizar a la sociedad que la rodea, de acogerla, casi de acompañarle en su rápido y continuo cambio. Vamos a recordar que en esta etapa venían cambios muy fuertes, ya que venían muchas liberaciones, algunas situaciones del feminismo, el capitalismo manejaba que la verdadera felicidad era obtener cosas, comprarlas y tener posesiones. Y a su vez el comunismo quería quitar toda la fe, quería acabar con la Iglesia, imponiendo ideas del socialismo. Entonces venían situaciones en las que la Iglesia tenía que despertar para acrecentar la fe en las personas, para acompañarlas, para acogerlas, como dice el Papa Pablo VI, para evangelizarlas, para enseñarnos que Dios es nuestro creador, que Dios es amor, que Dios es padre, que Dios es hermano, que Dios es consejo, que no se necesitan todas las demás cosas para tener una plena felicidad. Entonces, ante estos cambios que se venían suscitando, se manifiesta esto y se trata de adecuar, se trata de modernizar la Iglesia para llamar a más fieles a ella. Algunos de los principales aspectos de este concilio fue la renovación de la Iglesia, como ya lo habíamos hablado, con el objetivo de ponerla al día, el ayornamiento, actualizar a la Iglesia para que pudiera cumplir mejor su misión en el mundo moderno. Otro aspecto principal de este concilio fue el énfasis en la revelación divina, reafirmando la importancia de la Sagrada Escritura y la tradición como fuentes de la revelación de Dios, y llamó a la Iglesia a custodiar, interpretar y transmitir fielmente esta revelación. Otro tema fue la eclesiología renovada, que profundizó en la naturaleza y misión de la Iglesia, entendiéndola como el pueblo de Dios, sacramento universal de salvación, llamada a renovarse constantemente. Otro tema también fue la apertura al diálogo ecuménico. El concilio propició un mayor acercamiento y diálogo con otras iglesias y comunidades eclesiales, reconociendo los elementos de santidad y verdad presentes en ellas. Otro tema fue la renovación de la liturgia, que se promovieron reformas a la liturgia para facilitar una participación más activa y consciente de los fieles. Finalmente, la misión de la Iglesia en el mundo. El concilio reconoció la importancia de que la Iglesia se involucre en los asuntos del mundo moderno, buscando soluciones a los problemas sociales, económicos y políticos, siempre de la perspectiva de la fe. El Concilio Vaticano II fue un momento de gracia y renovación para la Iglesia, que la impulsó a profundizar en su identidad y misión y abrirse al mundo moderno con un espíritu de diálogo y de servicio. Como resultado de este
concilio se promulgaron constituciones, decretos y declaraciones. Una constitución es un documento fundamental que contiene las grandes proposiciones doctrinales, los principios de la reforma y de la renovación, de las opciones pastorales. Un decreto supone, desarrolla y concreta las constituciones. Contienen elementos doctrinales que prolongan y determinan perspectivas más amplias. En ellas abunda, como es obvio, aspectos precisos de reforma en sintonía con los grandes fines del concilio. Y las declaraciones son manifestaciones solemnes del concilio ante la Iglesia y para con su relación con las religiones no cristianas, con las sociedades y estados. A través de ellas, el concilio quiere manifestar cuál es su postura nueva, continuada, para que sus interlocutores conozcan autorizadamente a qué atenerse en el trato con ella, con expresión elocuente del trato pastoral de la Iglesia. Como ya lo hemos mencionado, uno de los puntos grandes del Concilio Vaticano II es que tuvo su gran énfasis en la Sagrada Escritura y la revelación divina, como lo vamos a ver ahorita. En el concilio se reafirmó la Biblia como palabra de Dios. Declaró que los libros de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, son sagrados y canónicos, porque fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo y tienen a Dios como su autor. También el concilio afirmó que la Iglesia siempre ha venerado las Sagradas Escrituras, considerándolas como la suprema regla de la fe y la fuente de la que se alimenta toda su predicación y vida. La Biblia, como palabra viva de Dios, según en el concilio, la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura es viva y eficaz, como la misma Escritura nos lo hace saber, y tiene el poder de edificar a los fieles y darles la herencia entre los santificados. También dice que la tradición y la Escritura, como una sola fuente de revelación, afirma que son las dos formas de un solo depósito de la palabra de Dios, confiado a la Iglesia, y que ambas deben ser veneradas con el mismo efecto y reverencia. El Concilio Vaticano II reafirmó la centralidad de la Sagrada Escritura como palabra de Dios inspirada y fuente primordial de la revelación divina, que la Iglesia debe custodiar, interpretar y transmitir fielmente a los fieles. Es por eso que la Iglesia se ha preocupado en hacer documentos donde nos hagan la explicación de las Sagradas Escrituras y qué es lo que significa. Por ese motivo, ahorita nosotros vamos a hacer énfasis en la Constitución Dei Verbum, que sería como nuestra introducción para saber qué es lo que vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras. Sabemos que la palabra de Dios, que es palabra de Dios, que la Biblia es palabra de Dios viva, que es una persona que está ahí. Sin embargo, necesitamos que la Iglesia, que el magisterio nos guíe, y es por eso que en este momento vamos a analizar un poquito más de la Constitución Dei Verbum y vamos a analizar un poquito de su historia. Como podemos haber observado anteriormente, este fue resultado de un concilio, de una reunión, donde se hizo un documento. Sin embargo, para llegar a la Dei Verbum que hoy conocemos, se pasó por 5 etapas. En la primera etapa o primer esquema fue acerca de las fuentes de la revelación. En la palabra latín de fontibus revelatinis, y acerca del depósito de la fe que debe ser custodiado, cuyo desacuerdo fue del 62% de las personas presentes, cuyo entonces no fue aprobado. Por lo tanto, se hace un segundo esquema, y este esquema trata acerca de la divina revelación, en latín, de Divine Revelatione, con 2.481 desaprobaciones. Ahora vamos al tercer esquema, de Divina Revelatione, y el cuarto esquema, con el mismo nombre, y tuvo 20 votaciones.
Ahora, todo esto fue para irla mejorando. Había algunos temas que todavía no cuadraban, había algunas situaciones que no todos estaban de acuerdo. Entonces, no es que la echaran totalmente abajo. Lo que quiere decir es que había puntos, algunos números, como lo vamos a ver después, algunos numerales no entraban dentro de lo que los demás obispos entendían. Entonces, para que se haga un acuerdo, una constitución, debe de estar de acuerdo la mayoría. Por lo tanto, se hace un quinto esquema y cambia de nombre a Dei Verbum y tiene un total de votos de 2.344 votos. Y entonces, ahora sí, es promulgada el 18 de noviembre de 1965. Es aprobada. Ahora, el esquema que tiene la Dei Verbum es un documento, no es un documento muy largo, es un documento con números continuos y separados por capítulos. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, tenemos el capítulo 1 que trata acerca de la revelación, el capítulo 2, la transmisión de la revelación, el capítulo 3, la inspiración e interpretación de las escrituras. En el capítulo 4, el Antiguo Testamento. En el capítulo 5, el Nuevo Testamento. En el capítulo 6, la Escritura en la vida de la Iglesia. Ahora vamos a ver un poquito de lo que trata la Constitución dogmática de Iberú. Y en el número 1, y es importante que se lea tal cual es, dice así: el Santo Concilio, escuchando religiosamente la palabra de Dios y proclamándola confiadamente, hace cuya la frase de San Juan, cuando dice: os anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos a vosotros, a fin de que viváis también en comunión con nosotros, y esta comunión nuestra sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por tanto, siguiendo las huellas del Concilio Tridentino y Vaticano I, se propone exponer la doctrina genuina sobre la divina revelación y sobre su transmisión, para algo en especial que dice: para que todo el mundo, oyendo, crea el anuncio de la salvación, creyendo espere y esperando ame. El culmen de todo, el amor. Y podemos hacer énfasis en algo. Dice así: el Santo Concilio, al principio, escuchando religiosamente la palabra de Dios y proclamándola confiadamente. La Iglesia se renueva, pero la palabra, el mensaje es el mismo. Ahora vamos a ver, ¿qué es la palabra revelación? Revelar es hacer algo, es hacer conocido algo que se mantenía oculto. Y vamos a tomar este ejemplo. Antes, cuando se tomaba una fotografía, se llevaba a revelar y se hacía en un cuarto oscuro y después se metían unos líquidos y después se colgaba y poco a poco la imagen que estaba plasmada en ese papel iba apareciendo. De simple vista, nosotros no veíamos nada. Poco a poco iba apareciendo tras un foquito rojo que se tenía que tener todas estas fotos colgadas para que no se velaran. ¿Qué quiere decir? Se ocultara la imagen. Entonces, ¿qué es revelación? Revelación es dar a conocer algo que estaba escondido. Y es un ejemplo de lo que podemos entender ahorita con nuestro Señor. Dios, así como lo dice el artículo 2 de la Constitución Dogmática de Iberbum, dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. ¿Quién se ha querido dar a conocer? Dios mismo. ¿Y qué ha querido dar a conocer Dios, el Padre,
a su Hijo, al Verbo encarnado. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Esta revelación, en consecuencia, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora en ellos. ¿Para qué? Para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. La finalidad que tiene la palabra del Señor, la finalidad que tiene esta revelación, como nos lo indica la Constitución dogmática Dei Verbum, es que nosotros tengamos una comunión con Dios, una comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ahora sí dice: pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda revelación. Todo el Antiguo Testamento nos habló de la venida de. Todo el Nuevo Testamento nos habla de la llegada de. Ya es la revelación plena. El mediador ha llegado. En el número 3 dice: preparación de la revelación evangélica. Dios creándolo todo y conservándolo por su verbo. ¿Recordamos quién es el verbo? Como nos dice San Juan, al principio existía el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. Esto es en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Da a los hombres, seguimos con la Constitución dogmática Dei Verbum en el número 3, da a los hombres testimonio perenne. ¿Qué es perenne? Que no termina, que no muere. Da un testimonio perenne de sí en las cosas creadas. Ahí es donde vemos a Dios, en las cosas creadas. ¿Por qué quiere hacer esto? Dice la Constitución. Y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó, además, personalmente a nuestros primeros padres, ya desde el principio. Después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación, con la promesa de la redención. El Señor nos ha buscado, el Padre se ha revelado, y el Padre nos sigue revelando a los primeros padres que va a venir un Redentor, el Verbo encarnado, que ese va a ser el culmen de la revelación. Ahora dice: en su tiempo llamó a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo, al que luego instruyó por los patriarcas, por Moisés y por los profetas, para algo, para un fin. Dios instruyó a este pueblo, a estos patriarcas, con un fin, para que lo reconocieran como Dios único, vivo y verdadero. Dios único, un Dios que está siempre presente, un Dios vivo y un Dios verdadero. Podemos tener revelaciones de falsos dioses. Recordemos al padre de la mentira. Sin embargo, aquí la Constitución nos está haciendo énfasis en que Dios se quiso revelar a sí mismo para que tuviéramos vida y que tuviéramos la esperanza de la salvación por medio de un Redentor, y que se ha dado Él a conocer a los primeros padres para que se reconozca como el único Dios vivo y verdadero. Y así como un justo juez y un Padre providente, nos hace que esperemos al Salvador prometido, y de esta forma, a través de los siglos, el Padre fue preparando el camino para el Evangelio, para la buena noticia,
para la buena nueva. Ahora, ¿cómo culmina la revelación? Y nosotros eso ya lo hemos vivido. Después de que Dios ha hablado, y estamos ahorita en el número 4 de la Constitución Dogmática de Iberbum, después de que ha hablado Dios a los profetas, y como dice la Escritura, mucho tiempo habló por medio de los profetas, pero últimamente en estos días nos habló por medio de su Hijo, pues envió a su Hijo, es decir, al Verbo eterno que ilumina a todos los hombres, para que viviera entre ellos y les manifestara los secretos de Dios. Jesucristo, pues, el Verbo hecho carne, hombre enviado a los hombres, habla palabras de Dios y lleva a cabo la obra de la salvación que el Padre le confió. Por tanto, Jesucristo, ver al cual es ver al Padre. ¿Se acuerdan? Recordamos, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Con su total presencia y manifestación personal, con palabras y obras, señales y milagros, y sobre todo con su muerte y su resurrección gloriosa de entre los muertos, finalmente con él envió al Espíritu de verdad. Completa la revelación y confirma con el testimonio divino que vive en Dios con nosotros para librarnos de las tinieblas, del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. Entonces, ¿dónde culmina la revelación? En Jesucristo encarnado, en Jesucristo el Verbo, la palabra hecha hombre, encarnada. Ahí culmina. Por lo tanto, no tenemos que esperar más manifestaciones de nuestro Señor, porque nuestro Señor ya se ha manifestado. Ahora, ¿qué tenemos que esperar? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto sería lo único. Ya Dios se reveló y Dios nos ha dado el culmen de la revelación, que es a su propio Hijo. ¿Qué nos queda a nosotros hacer? Así como lo dice la primera carta de Timoteo en el capítulo 6, en el versículo 14. Que conserves lo mandado sin tacha ni culpa hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Manifestación que hará patente en el momento oportuno, el bienaventurado y el único soberano, el Rey de los reyes y el Señor de señores, el único que es inmortal, el que habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él el honor y el imperio eterno. Amén. ¿Cómo tenemos que mantenernos? ¿Cómo nos dice la carta? El texto sagrado, sin tacha, sin mancha, sin culpa, para la llegada de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de aquel que es Rey de reyes, Señor de señores. No busquemos más. Y como nos lo dice también Tito en el capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Siempre aguardando, siempre en espera. Y eso es lo que nos enseña y nos abre más este panorama, la Constitución Dogmática de Iberbum. Ahora vamos a ver el número 5. La revelación hay que recibirla con fe. Y dice, cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad, y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por él. Para profesar esta fe, es necesaria la gracia de Dios que proviene y ayuda a los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y lo convierte a Dios, abre los ojos de la mente y da a todos la suavidad en el aceptar y creer la verdad. Y para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones.
¿cómo podemos ser obedientes a esta fe? ¿Cómo podemos confiar plenamente en Dios? ¿Cómo podemos entender la voluntad de Dios? Pidiendo al Espíritu Santo. Siempre pidiendo al Espíritu Santo, quien es el que nos abre los ojos de la mente y da a todos la suavidad en aceptar y de creer la verdad. Siempre pidamos Espíritu Santo. Y esto es lo que nos dice el Magisterio. Dios se ha revelado a sí mismo, nos ha mandado un Salvador, nos ha dado esperanza de que hay un cielo, de que hay una gloria, de que hay un reino de Dios. Y nos ha dado a Jesucristo, su Hijo, el Verbo encarnado, para abrirnos el cielo. Y nos ha dado al Espíritu Santo para mantenernos en constante fe, en constante amor, en esperanza, en obediencia a Dios. Nos ha mandado al Espíritu Santo. Ahora, en el punto 6, en el número 6 de la Constitución Dogmática Dei Verbum, el Señor nos enseña en este artículo que efectivamente podemos conocerlo por medio de la razón. Sin embargo, si no tenemos razón y fe, estamos incompletos. Como lo dice aquí, mediante la revelación divina, quiso Dios manifestarse a sí mismo y los eternos decretos de su voluntad acerca de la salvación de los hombres, para comunicarle los bienes divinos que superan totalmente la comprensión de la inteligencia humana. Y un ejemplo puede ser este, miren. ¿Puede Dios perdonar a una persona que ha matado miles de niños? ¿Puede Dios perdonar a una persona que ha envenenado a alguien? ¿Puede Dios perdonar a aquella persona que se ha quitado su vida? A veces nosotros decimos esta frase: ¿cómo me voy a perdonar a mí mismo? Yo creo que Dios no me ha perdonado porque yo no me puedo ni siquiera perdonar a mí mismo. Razonamos sin fe. No comprendemos los bienes divinos porque superan totalmente la comprensión de la inteligencia humana. Dios todo lo perdona, sin embargo, la inteligencia humana no alcanza a entenderlo. Y el concilio confiesa, el Santo Concilio, seguimos, dice, que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con seguridad por la luz natural de la razón humana, partiendo de las criaturas, pero enseña que hay que atribuir a su revelación el que todo lo divino, que por su naturaleza no sea inaccesible a la razón humana, lo pueden conocer todos fácilmente, con certeza y sin error alguno, incluso en la condición presente del género humano. Podemos conocer a Dios, podemos saber que hay un Dios, podemos no negar la existencia de Dios, podemos creer que Dios hizo todas las cosas. Sin embargo, empiezan los cuestionamientos. ¿Realmente Dios creó todo? ¿Quién creó a Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde vive Dios? Todo esto está fuera de nuestra comprensión, fuera de nuestra inteligencia. Y hay cosas que podemos entender de Dios, pero hay cosas que podemos entender siempre y cuando tengamos razón y fe unidas. Ahora, con los siguientes numerales, el numeral 7, número 7, podemos contestar a esta pregunta: ¿cómo se manifestó? ¿Cómo se ha revelado Dios? Y nos dice en el artículo 7, en el número 7, dispuso Dios benignamente que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitido a todas las generaciones.
Por ello Cristo Señor, en quien se consuma la revelación total de Dios, sumo mandó a los apóstoles que predicaran a todos los hombres el Evangelio, comunicándoles los dones divinos. Mas para que el Evangelio se conservara constantemente íntegro y vivo en la Iglesia, los apóstoles dejaron como sucesores suyos a los obispos, entregándoles su propio cargo del magisterio. Por consiguiente, esta sagrada tradición y la sagrada escritura de ambos testamentos son como un espejo en que la Iglesia peregrina en la tierra contempla a Dios, de quien todo lo recibe, hasta que le sea concedido el verbo cara a cara, tal como es. Miren, la tradición, transmisión también es la entrega de aquello que se me ha dado. Y podemos dar el ejemplo como San Pablo. San Pablo no conoció personalmente a Jesús. San Pablo conoció a Jesús por medio de lo que se le estaba hablando, de lo que se le estaba predicando, de las enseñanzas del Señor, de aquello que se le estaba transmitiendo, de aquello que se le entregó. Y a su vez, San Pablo empezó su prédica, empezó su enseñanza con todo aquello que los demás le habían dado a él, le habían transmitido a él. Esa es la tradición. Así va, de boca en boca, de gente, de persona en persona, pero siempre, siempre fiel a lo revelado, como lo que dice, lo leíamos al principio del artículo 7. Dice, permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitido a todas las generaciones. Lo que el depósito de la fe guarda, lo que el magisterio guarda, ¿sí? Ahora, vamos a ver en el capítulo 8. Nos dice la Dei Verbum. Así pues, la predicación apostólica, que está expuesta de un modo especial en los libros inspirados, debía conservarse hasta el fin de los tiempos por una sucesión continua. Ahora bien, lo que enseñaron los apóstoles encierra todo lo necesario para que el pueblo de Dios viva santamente y aumente su fe, y de esta forma la Iglesia en su doctrina, en su vida y en su culto perpetuo, y transmite a todas las generaciones todo lo que ella es y todo lo que en ella cree. Esa tradición que deriva de los apóstoles progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas. Es decir, la Iglesia en el curso de los siglos tiende constantemente a la plenitud de la verdad divina hasta que en ella se cumplan las palabras de Dios. Por esta tradición, conoce la Iglesia el canon íntegro de los libros sagrados y la misma Sagrada Escritura. Dios, que habló en otro tiempo, habla sin intermisión con la esposa de su amado Hijo, y el Espíritu Santo va induciendo a los creyentes en la verdad entera y hace que la palabra de Cristo habite en ellos abundantemente. La tradición nos enseña que la Iglesia es progresiva. La Iglesia va conociendo más y más y más, pero no por sí misma, sino por el auxilio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todo se le ha dado. Se le ha dado a los primeros discípulos, a los apóstoles, cuyos sellos transmitieron a los primeros padres. Y esto con la finalidad de que vaya induciendo a los creyentes en la verdadera y entera fe, que hace que la palabra de Cristo habite en ellos abundantemente. Esto es un resumen de lo que nos dice el artículo número 8, el número 8 de Dei Verbum. Ahora, ¿hay una relación entre la Sagrada Escritura y la tradición? Claro que sí, y en el número 9 nos lo hace saber la Dei Verbum,
que se funden y tienden a un mismo fin, ya que la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Sin embargo, la Sagrada Escritura es una palabra de Dios que ya llegó a término. No podemos ponerle más libros, no podemos escribir más allá, no podemos anotar más cosas. Ya lo que está escrito está, solamente. Sin embargo, la tradición es progresiva. La tradición sigue avanzando, se sigue alimentando, se sigue moviendo. Sin embargo, no puede estar separada una de la otra. ¿Por qué? Porque son una misma cosa, son palabra de Dios y no podemos vivir sin la palabra de Cristo y solo vivir de la tradición o solo vivir de la Sagrada Escritura sin vivir de la tradición. ¿Por qué? Por eso se han de recibir y venerar ambas con un mismo espíritu de piedad, porque son las dos inspiraciones del Espíritu Santo. Ahora, en el número 10, dice la relación de una y otra con la Iglesia y con el Magisterio. La Sagrada Tradición, pues, y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la Iglesia. Fiel a este depósito, todo el pueblo santo, unido con sus pastores en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, persevera. Con sus pastores en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. Persevera constantemente en la fracción del pan y en la oración, de suerte que prelados y fieles colaboran estrechamente en la conservación, en el ejercicio y en la profesión de la fe recibida. Es evidente, por tanto, que la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según el designio sapientísimo de Dios, están entrelazados y unidos de tal forma que no tienen conciencia el uno sin el otro, y que juntos cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Este es el fin de la palabra de Dios, de la tradición y del magisterio, la salvación, el reino de Dios, la gloria de Dios. Ahora, vamos a ver en el capítulo 3 que dice la inspiración e interpretación de las Escrituras. La Escritura, la palabra del Señor, sabemos que es inspiración del Espíritu Santo. Sin embargo, el Señor ha utilizado manos humanas para que haya sido escrito. Y esto lo podemos leer en el número 11. Y dice así: pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. ¿Quién lo quería? Dios. ¿Quién los inspiró? El Espíritu Santo. Ahora pues, dice, pues como lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman, debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo. Hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan con fidelidad y sin error la verdad que Dios quiso consignar en las Sagradas Escrituras para nuestra salvación. La verdad que Dios quiso consignar, y tenemos que tener mucho énfasis ahí. El Señor utilizó manos humanas que escribieran lo que Él les decía, lo que Él quería, para que nos dieran el mensaje que Él quería que nos dieran. El error, Dios no se equivoca, con fidelidad y sin error se enseña en las Sagradas Escrituras la verdad que Dios quiso consignar para nuestra salvación. Así pues, toda la Escritura es divinamente inspirada y como lo menciona la segunda carta de Timoteo en el capítulo 3, versículos del 16 al 17, toda la Escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios
sea perfecto y equipado para toda obra buena. Ahora, la Dei Verbum, en el numeral 12, nos enseña cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura. Y en su párrafo 2 nos dice, para descubrir la intención de los agiógrafos, entre otras cosas, hay que entender a los géneros literarios, puesto que la verdad se propone y se expresa de maneras diversas en los textos de diversos géneros, histórico, profético, poético o en otros géneros literarios. Que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el agiógrafo en cada circunstancia según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros utilizados en esa época. Es deber de los exégetas trabajar según estas reglas para entender y exponer totalmente el sentido de la Sagrada Escritura, para que, como en un sentido previo, vaya madurando el juicio de la Iglesia, porque todo lo que se refiere a la interpretación de la Sagrada Escritura está sometido en última instancia a la Iglesia, que tiene el mandato y el misterio divino de conservar y de interpretar la palabra de Dios. Tenemos que leer la Biblia y entender en el tiempo que fue escrita, para quién fue escrita, cuál fue la finalidad. Y podemos tener un ejemplo así. Yo puedo poner un ejemplo o decir esto, tengo mucho calor. ¿Qué impacto quiero tener en alguna persona? A lo mejor quiero que me ponga atención y entonces volteo y le digo, me estoy muriendo de calor. El sentido literal es que tengo calor. El sentido exagerado es me estoy muriendo de calor. Entonces, ¿qué es lo que quiero lograr con esto? ¿Qué es el sentido? ¿Qué es lo que quiero dar a entender? ¿Qué es lo que quiero inspirar o dar en la otra persona? ¿Cuál es el mensaje que le quiero hacer llegar a la otra persona? Así está escrita la sagrada, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Así está escrita. Para diferentes personas, entonces se utilizaron diferentes formas de hablar, de escribir. ¿Sí? Entonces también tenemos que analizar para quién era dirigido y cuál era la finalidad, cuál era el mensaje que Dios quería que se transmitiera. Ahora seguimos en el capítulo 4, que es el Antiguo Testamento, y vamos a hacer un pequeño resumen. Dice así, en el número 14 y juntando los demás números. Dios amantísimo, con singular favor, se eligió un pueblo a quien le confió sus promesas. Hecho pues el pacto con Abraham y con el pueblo de Israel por medio de Moisés, de tal forma se reveló con palabras y con obras a su pueblo elegido, palabras y con obras. Al pueblo elegido como el único Dios verdadero y vivo, con el cual Israel experimentó cuáles eran los caminos de Dios con los hombres, y hablando el mismo Dios por los profetas, los entendió más hondamente y con más claridad de día en día, y los difundió ampliamente entre las gentes. La economía, pues, de la salvación preanunciada, narrada y explicada por los autores sagrados, se conserva como verdadera palabra de Dios en los libros del Antiguo Testamento, por lo cual estos libros inspirados por Dios conservan un valor perenne, un valor que no muere, que no termina, pues todo cuanto está escrito para nuestra enseñanza fue escrito a fin de que, por la paciencia y por la consolación de las Escrituras, estemos firmes en la esperanza. Esto nos lo dice Romanos 15:4, perdón. Ahora vamos a ir al número 15. ¿Cuál es la importancia del Antiguo Testamento para nosotros los cristianos? Los cristianos han de recibir devotamente estos libros que expresan el sentimiento vivo de Dios y en los que se encierran sublimes doctrinas acerca de Dios y una sabiduría salvadora sobre la vida del hombre, y tesoros admirables de oración en los que por fin está latente el misterio de nuestra salvación.
En el número 16 dice: Dios, pues, inspirador y autor de ambos testamentos, dispuso las cosas tan sabiamente que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo está patente en el Nuevo, porque aunque Cristo fundó el Nuevo Testamento en su sangre, no obstante los libros del Antiguo Testamento, recibidos íntegramente en la proclamación evangélica, adquieren y manifiestan su plena significación en el Nuevo Testamento, ilustrándolo y explicándolo al mismo tiempo. El Antiguo Testamento es el protoevangelio y todo el Nuevo Testamento, bueno, seguimos con en el Nuevo Testamento está los 4 evangelios, que realmente es un solo evangelio con 4 agiógrafos distintos, ¿no? 4 autores distintos. Bueno, pero todo el Antiguo Testamento nos está preparando para la venida de Jesús. Todo hace analogía hacia Jesús. La salvación. Y el Nuevo Testamento ya es la salvación, la revelación plena, el culmen. Ahora vamos a checar, vamos a ver un resumen del capítulo 5, que es el Nuevo Testamento. En el número 17 nos dice: la palabra divina que es poder de Dios para salvación de todo el que cree, se presenta y manifiesta su vigor de manera especial en los escritos del Nuevo Testamento, pues al llegar a la plenitud de los tiempos, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Cristo instauró el reino de Dios en la tierra, manifestó a su Padre y asimismo con obras y palabras, y complementó su obra con la muerte, resurrección y gloriosa ascensión y con la misión del Espíritu Santo. Levantando de la tierra, atrae a todos a sí mismo. Él, el único que tiene palabras de vida eterna, pero este misterio no fue descubierto a otras generaciones, como es revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu Santo, para que predicar el Evangelio, suscitaran la fe en Jesús, Cristo y Señor. Y agregara la Iglesia, de todo lo cual los escritos del Nuevo Testamento son un testimonio perenne y divino. Ahora, en el número 18 nos dice: nadie ignora que entre todas las escrituras los evangelios ocupan con razón el lugar preeminente, puesto que son el testimonio principal de la vida y doctrina del Verbo encarnado, nuestro Salvador. La Iglesia ha defendido que los 4 evangelios tienen origen apostólico, pues lo que los apóstoles predicaron por mandato de Cristo, luego bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos y los varones apostólicos nos lo transmitieron por escrito, fundamento de la fe, es decir, el Evangelio en 4 redacciones, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y hacemos la reafirmación. Es un solo Evangelio, pero escrito por 4 personas distintas. Hecho 4 redacciones. Y nos lo dice aquí la Dei Verbum en el número 18. Ahora, el carácter histórico de los evangelios. Los apóstoles, ciertamente después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban. Recordemos que esta inteligencia se las dio el Espíritu Santo, ¿sí? Amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad. Los autores sagrados escribieron los 4 evangelios, escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando a otras, o explicándolas ateniendo a la condición de la Iglesia, reteniendo por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Escribieron pues sacándolo ya de su memoria o recuerdos,
ya sea del testimonio de quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, para que conozcamos la verdad de las palabras que nos enseñan. Esto lo podemos leer en el prólogo del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículo del 2 al 4. Ahora, dice así, en el número 20. Todo lo que estamos leyendo ahorita es un resumen, ¿sí? Dice, el Señor Jesús, pues, estuvo con los apóstoles como había prometido y les envió al Espíritu Consolador para que los introdujera en la verdad completa. Lo podemos confrontar con el versículo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículo 13. ¿Qué puede ser el punto clave de haber entendido la revelación? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el punto clave para entender. Él nos da todos los dones para entender la revelación del Señor y entender los designios y los caminos a los cuales Dios nos está llevando. Ahora vamos a hacer un resumen del capítulo 6, que es la escritura en la vida de la iglesia. Y dice así: el parangón entre la escritura y el cuerpo de Cristo, basado en Juan 6, es tradicional y en el Vaticano II lo repite, subrayando su papel relevante en la liturgia. La supremacía de la escritura se ha manifestado ya desde el inicio, aquí en la Constitución de Iberbo, nos indica el documento. En la iglesia que escucha religiosamente la palabra. Lo habíamos leído en el número 1. Y en el magisterio, que no está por encima de la palabra, sino a su servicio. Lo leímos en el número 9. Por esto se proclama que los libros que contienen estas palabras, junto con la tradición, son la regla suprema de la fe de la iglesia. Y esto se lee en el número 21. De ahí surge su fuerza y eficacia, que la aproxima a la dinámica sacramental. Finalmente se recoge la afirmación de que el estudio de la escritura es el alma de la teología. Ya nos lo había dicho el padre Polo, ¿se acuerdan? Es el alma de la teología. Siguiendo a León XIII y a Benedicto XV, expresión incluida en el decreto sobre la formación sacerdotal. La misma Dei Verbum, en definitiva, es un buen ejemplo de esta práctica al tratar así la Trinidad, la revelación y Jesucristo. Recordemos que todo lo que nosotros sabemos de Dios es porque Él nos lo ha dado a conocer, se nos ha revelado. Y hacemos un resumen. ¿Cómo se nos ha revelado? En la Sagrada Escritura, en la tradición y por la enseñanza. ¿Y quiénes han mantenido y han guardado esto? ¿Y quiénes nos guían? El magisterio. Y la Dei Verbum nos hace un compendio, un resumen muy bonito de todo lo que implica la Sagrada Escritura y la tradición. Y que no estamos solos, que estamos unidos a la Iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces, nos invita la Constitución Dei Verbum a conocer, a hablar, a pedir, a amar. Principalmente a amar. ¿A quién? A quien a que se nos ha revelado. A quien es el que es el culmen de la revelación absoluta. A él es al que nos invitan a amar, como lo leíamos al principio de la Dei Verbum, en el número 1, en la parte final que dice: y sobre su transmisión, para que todo el mundo, oyendo, crea el anuncio de la salvación, creyendo, espere, y esperando, ame. Esa es la finalidad, amar y estar en comunión
con Dios. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima clase.